Hola, yo soy Dalí, soy del quinto semestre del área de humanidades y hoy nos encontramos en otra sesión de Caminantes GERPAP. El tema del día de hoy es Sé tu propio héroe y bueno, les compartimos un poquito las reflexiones a las que llegamos en esta sesión. Para empezar, bueno, yo creo que esa frase es como bastante llegadora, como que nos topa así de ser tu propio héroe. Y pues partir de qué es un héroe para nosotros, ¿no? Estábamos platicando hace unos momentos que pues es una persona en la cual se atreve a hacer actos extraordinarios con mucho valor. Y yo creo que todos tenemos un héroe dentro de nosotros, solamente basta como que rascarle un poquito, echar una mirada a nuestro interior y ver de qué manera también hemos tenido valor para actuar ante ciertas circunstancias de nuestra vida. Yo pienso lo mismo, de que dentro de nosotros mismos tenemos a un héroe, pero también creo que muchas veces estamos como que muy fijados en encontrar, o bueno, no en encontrar, sino en ser el héroe de otras personas, tratando de siempre ayudarles, o de que siempre estar por ahí, pero muchas veces no nos damos cuenta que necesitamos ser nuestros propios héroes, ¿no? Que si yo me siento mal, pues no puedo negar que estoy mal y entonces pues platico conmigo y a partir de ahí pues generarme una reflexión de que ok, voy a hacer esto para ayudarme, ¿no? O voy a hacer esto para vencer mi miedo. Con esta frase al final creo que surgió un término que pues lo hemos sentido todos, es sobre el miedo. ¿Alguien quiere decir algo sobre el miedo? Yo. Bueno, para mí el miedo es un reflejo de muchas cosas que tenemos dentro, a veces que no queremos aceptar. Y realmente el ser un héroe no, a veces pensamos que como la palabra héroe es muy grande o nos queda muy grande a nosotros y a cualquiera, y que creemos que solamente los grandes personajes son héroes y muchas veces no nos damos cuenta o no reparamos en que los héroes realmente son aquellas personas que logran vencer sus miedos, que tienen la valentía para, a pesar de sentir miedo, afrontarlo y ir a por sus sueños o por sus metas o lo que quieran hacer, sus ideales. Aunque muchas veces aquellas cosas tengan muchos riesgos, muchas consecuencias, muchas incertidumbres, porque muchas veces eso es lo que más miedo nos da, el no saber qué depara el futuro. Y cuando nos olvidamos un poco del futuro y vemos un poco más hacia adentro de nosotros, podemos nosotros volvernos el héroe que llevamos dentro y vencer nuestros propios miedos. Fíjate que tienes mucha razón, Ada, y o sea, es tan grande a veces nuestro miedo que tendemos a usarlo como un mecanismo de defensa, porque les comentaba que creo que la mayoría de las personas, y puedo hablar en mi caso personal, a veces cuando sabemos nuestras debilidades, como que las exhibimos a manera de justificarnos por si nos llegamos a equivocar, por si la llegamos a regar, por si algo nos llega a pasar como nosotros lo esperamos, precisamente por ese temor, ¿no? Antes de que me lo digan, mejor me lo digo yo y mejor lo expongo yo, ¿no? Antes de que me digan que canto feo, mejor voy a decir, oye, pero es que hoy amanecí ronca, ¿eh? Entonces, antes de que me lo digan, mejor me escudo, ¿no? Y lo pongo ahí, como que les doy las armas, ¿no? Y yo creo que debería de ser al revés. O sea, a veces les digo que es tan grande que lo hacemos, pero pues no sé, me entra como esa pregunta de por qué lo hacemos, si debería de ser al revés, ¿no? Tratar de echarte porras tú y atreverte a pesar de que digan lo que digan, porque muchas veces vivimos más con miedo de lo que puedan decir y luego las personas que están a nuestro alrededor ni siquiera han pensado eso que nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, nosotros somos nuestros propios héroes, pero también nosotros somos aquellos que nos estamos criticando la mayoría del tiempo. Bueno, hay una frase que me gusta mucho que dice que una persona valiente no es aquel que simplemente lo hace, sino aquel que logra vencer sus miedos. Y me gusta mucho, creo que
es el hecho de poder romper esa barrera del temor que nos retiene a hacer las cosas, adentrarte a pesar de las consecuencias. Pero ¿el miedo es a la crítica social o miedo a fallar? Es que existen como muchos tipos de miedos, ¿no? Y hay miedos que pueden ser como internos, externos, miedos ante ciertas circunstancias, miedos que se transforman en fobias. Hay como muchos tipos de miedos. A mí lo que me ha llamado mucho la atención sobre este tema de ser héroe y de vencer los miedos es cuál es la razón del ser de los miedos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué existe el miedo? ¿No? Entonces tenemos ahorita yo creo que dos preguntas, ¿no? La primera que nos plantea Sofi, que es muy buena, ¿cuál es, a qué le tenemos miedo? ¿Cuál es el objeto de este temor? Y esta que planteo ahora, y cuál es el sentido del miedo, ¿por qué existe, no? Pues el miedo siempre es como una respuesta ante una posible amenaza y muchas veces nos toca a nosotros descifrar si esa amenaza es real o irreal, porque muchas veces aquella amenaza que nosotros pensamos que es, pues no sé, me recuerda mucho a la típica explicación primitiva de cuando decimos que antes pues nosotros teníamos que preocuparnos por sobrevivir y porque no nos comiera un mamut o algo así. Y pues esa amenaza, el ser comidos, el no sobrevivir, pues es una amenaza. Bueno, en ese entonces era una amenaza real, pero ahora que ya hemos crecido como sociedad y ya la mayoría hemos pues, pasado de esa etapa en donde no nos tenemos que preocupar por qué vamos a comer o etcétera, etcétera, nos da miedo amenazas que son un tanto irreales y que nosotros nos creamos en nuestra cabeza, como decía Ilse, como el miedo a que las demás personas nos juzguen, a la crítica, cuando muchas veces las otras personas ni siquiera nos están criticando o ni siquiera se dan cuenta de esos errores que nosotros creemos que son errores garrafales. Y pues sí. E incluso, ¿sabes? Muchas veces eso que nosotros nos da miedo y que pues nuestras limitantes y demás, cómo afrontamos nosotros las cosas, las personas nos admiran, o sea, y es como, por ejemplo, ¿no? Cuando yo les platicaba que en un tiempo de universitaria yo me subía a cantar a los camiones y que a mí me daba oso y me daba pena de que alguien me fuera a ver y otras personas admiraban eso de mí, o sea, y yo pensando en que ellos me iban a, o sea, que ellos estaban pensando como que, ay, no, o sea, ¿cómo se va a estar subiendo a los camiones? Al contrario, ellos decían, ay, no manches, qué padre que te estés subiendo a los camiones y que tengas como que esa valentía. Entonces, pues es también abrirte un poquito tu mente y no castigarnos tanto, no juzgarnos tan duramente nosotros mismos. Sí, fíjate, Ilse, que frente al miedo, a veces nosotros somos los primeros que nos boicoteamos, ¿no? Y esta frase me vino a la mente, la frase de sin miedo al éxito. Y es que efectivamente tener éxito causa miedo. O sea, ya, llegué. ¿Y ahora? ¿No? ¿Qué hago? A la persona que es exitosa le caen encima muchas expectativas ajenas. Y si no tiene los pies en la tierra, esas expectativas ajenas lo pueden hundir también. O incluso el perfeccionismo al extremo, ¿no? Porque luego somos demasiado críticos con nosotros, que queremos hacer cada detalle que salga bien y no nos damos cuenta que nunca se va a llegar a completamente ese estado de perfección, porque siempre vamos a querer más y más y más, ¿no? O sea, es cuestión de que nosotros nos soltemos un poquito y veamos que somos buenas, somos nuestros propios héroes con el simple hecho de que pudimos vencer nuestros miedos, ¿no? Yo tengo una frase que dice, es de tontos tenerle miedo a lo que aún está por ver y conocerse, y creo que mucha gente le da muchas vueltas a oportunidades que les da la vida, que dicen sí, no, y le dan muchas vueltas a las consecuencias que puede traer, pero luego las cosas que te dan, o sea, por ejemplo, decides aventurarte a algo, ¿no? Y ves mucho las consecuencias y pueden llevar algo negativo, pero no estás viendo las cosas positivas que
que te pueden llegar a dar. O sea, a veces son muchas las cosas buenas que te puede dar a lo malo que pudo. O sea, no sé si me explico. Y pues también creo que una parte importante que no hemos mencionado es el que no sentirnos mal por tener miedo. O sea, el miedo es algo natural, es una respuesta natural del ser humano a, pues como ya había dicho, a las amenazas. Y pues todos tenemos miedo. La cuestión es saber, no estancarnos en el miedo, en la posible amenaza, o sea, no estancarnos y quedarnos en nuestra zona de confort, sino tener el valor para salir. Pero tampoco como mortificarnos porque es que me da miedo, es que si salgo y esto, pues está bien, o sea, es normal que tengas miedo por hacer cosas nuevas, pero no por eso te limites a no hacerlas. También creo que una parte importante es empezar a reconocer pues nuestros logros para pues así irnos dando cuenta, ¿no?, de que vamos saliendo de nuestra zona de confort y así como irnos impulsando a hacer cosas que pues a nosotros nos agraden o también nos sigan haciendo crecer. Una vez escuché una frase que me gustó mucho, que decía que nadie compra un helado pensando en que se va a derretir, sino lo compras pensando en que lo vas a gozar, que lo vas a disfrutar y que te lo vas a saborear hasta la última gota cuando ya no quede más del helado, ¿no? Y aplica para muchas cosas. O sea, yo creo que todas las aventuras de la vida, el cambiarte a otra casa, el cambiarte de escuela, el conocer nuevos amigos, el tener una nueva relación de noviazgo, el casarte, el vivir todas las experiencias nuevas, obviamente nos llenan de miedo, pero no vamos por la vida pensando que van a terminar mal o que va a pasar lo peor. Simplemente nos aventuramos y disfrutamos el proceso, ¿no? Nos dejamos fluir. Creo que eso al menos es lo más importante. Sí, en mi caso, yo soy una persona que está muy acostumbrada a los cambios. O sea, yo siempre me estoy mudando de casa, cambiando de escuela y así. Y sinceramente, a mi corta edad, ya he tomado los cambios como algo positivo. O sea, me he dado cuenta que los cambios son positivos si tu actitud es positiva. Si tú crees que el cambio va a ser para mal, así va a ser. Entonces, no importa, lo importante es que tú te sientas bien ante el cambio y logres sacarle lo bueno a ese cambio. Y así vas a estar más feliz, ¿no? Y una vez que tú salgas de esa zona de confort y explores nuevas cosas, te vas a dar cuenta que a lo mejor el tiempo que estuviste como reprimida o reprimido por no querer aventarte, vas a decir, wow, cuánto tiempo como que desperdicié, ¿no? Entre comillas. Y ahora ve, o sea, siempre hay cosas buenas, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo tampoco a los cambios. Otra mención que también tenemos que tomar en cuenta es que si te dejas llevar por el miedo, vas a llegar a un punto en el cual te vas a dar cuenta de grandes oportunidades que te perdiste, que tenías oportunidades que nada más pasan una vez en la vida y luego lo consideras, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué me dejé llevar por mis miedos, por mis inseguridades cuando lo pude haber intentado? Y después te arrepientes de no haberlo hecho, de no haberlo intentado. Porque a lo mejor te pudiste haber equivocado, pero de esos errores puedes aprender para más adelante. Y es como no dejarse llevar por nuestros miedos, nuestras inseguridades. Respondiendo un poco a la pregunta de a qué le tenemos miedo y qué tipos de miedo, creo que el miedo puede ser ya sea a lo desconocido como a lo conocido. Creo que el miedo es volátil, muy cambiante, y creo que hay un temor por cada persona que existe en el planeta. Muchas gracias, Santi. Pues ha sido una sesión muy rica, ¿no? En experiencias, ha sido una sesión muy rica en compartires. Hoy tuvimos también en nuestro grupo a nuevos integrantes, ¿no? Y vamos creciendo, ¿no? Quisiera nada más, para ir cerrando un poquito la sesión del día de hoy, pues los miedos son naturales, sí, pero como decía Ada, tenemos que ver si son vencibles o invencibles. Si son invencibles, protejámonos,
porque el miedo también tiene un sentido. Si son vencibles, afrontémoslo y subámonos al camión y cantemos, ¿no? Y pasemos de nuestra zona de confort a nuestra zona de aprendizaje y traigamos más y más cosas de la zona de pánico a la zona de aprendizaje para poder ir creciendo como personas, ¿no? Vayamos también poquito a poquito, convirtiéndonos en esos héroes. No sé si alguien quisiera, pues nada, un último mensaje, invitar a los chicos que nos vean a que se integren al grupo. Adelante, ¿quién quisiera invitar a los chicos al grupo? Adelante, Landy. Daré más o menos de lo que entendí. Bueno, el miedo es necesario, no es malo, es totalmente bueno tenerlo en nuestras vidas, siempre y cuando no nos estanquemos en eso, en el miedo. Muchas veces creo que en la vida hay que implementar la humildad de aceptar lo que somos y no dejarnos llevar por el miedo al que dirán, porque como lo platicamos, hay muchos tipos de miedo, pero muchas veces el mayor miedo que tenemos es al que dirán, que van a pensar de mí. Y pues creo que nos hace falta humildad. Si nosotros ya sabemos eso, que pues no es tan bueno, que es algo malo, no tenemos por qué pues el pensar de, ay, es que si se entera de esto, si se burla de mí. Creo que es totalmente normal que pase. Entonces hay que ser feliz con ello y arriesgarnos también a las oportunidades que se nos presentan en la vida, porque pues lo que he aprendido también es que las cosas en la vida solamente pasan una vez. No vuelves a pasar 2 veces por primero de secundaria, ni por prepa vuelves a pasar 2 veces, sino que no todo el tiempo vuelves a cumplir los mismos años, siempre se van sumando. Así que creo que tenemos que disfrutar y pues aprender a controlar nuestro miedo, aceptándolo y aprendiéndonos a hacer más cosas. Y también pues los quiero invitar a que se unan a GERPAP. Si eres de la sesión bachillerato, te sentirás muy a gusto aquí. Es un espacio donde nosotros podemos compartir pues nuestros pensamientos, nuestras cosas, hablamos sobre distintos temas, debatimos y pues siempre en un ambiente de respeto. Así que no es obligatorio tampoco grabar estas sesiones, pero si lo quieres hacer o si te agrada, adelante. Así que los invito y espero que pues se unan más compañeros. Gracias.